Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy lo que vamos a ver es la resolución del ejercicio número 22 de óptica física. Bueno, el ejercicio no es largo, así que lo que vamos o por lo menos lo que te quería comentar, era una serie de definiciones, de repaso de lo que ya has visto en la teórica. Te comento que nosotros lo que vamos a tratar es difracción de Fraunhofer, o también conocida como difracción de campo lejano. Te comento esto porque en la bibliografía, si te fijas, vas a ver que hablan de una difracción de Fresnel, que también se la conoce como difracción de campo cercano, pero no la vamos a tratar en el curso. Lo que vamos a ver es difracción de Fraunhofer. El hecho de hablar de campo lejano, ¿qué significa? Que estamos asumiendo que esa distancia D que está indicada ahí entre lo que es la abertura y la pantalla es lo suficientemente grande como para hacer las aproximaciones que ya has visto. A eso nos referimos con campo lejano. El gráfico, el dibujo que te muestro acá responde justamente al esquema del libro, donde ya has visto también en la teórica y deducen las expresiones para la difracción. O sea, se supone que acá hay una fuente puntual que genera un determinado frente de ondas, donde tenemos una longitud de onda entre cada frente, y como está muy alejada, llega a la abertura un frente de ondas plano. También habrás visto que hay un principio de Huygens que nos permite aproximar cada uno de estos puntos de esta abertura como si fueran fuentes puntuales que generan ondas esféricas. De manera tal de que cada una de estas fuentes puntuales genera una onda que recorre, por ejemplo, para este caso, un camino R1 hasta que llega a este punto de la pantalla. Mientras que esta otra fuente puntual, la onda que genera, recorre un camino R2 hasta que llega a este mismo punto. Entonces, por la diferencia de camino que hay, fíjate que acá, en este caso, esquemáticamente te ponen que llegan en contrafase esas ondas, y la superposición hace que se cancelen cuando yo sumo esto. Entonces tengo un mínimo. Mientras que para esta fuente y esta otra fuente que están en los extremos, por ejemplo, recorren un camino R3 y un camino R4, y no hay diferencia de camino, y llegan en fase. Entonces se superponen constructivamente y tenés un máximo este de difracción. Esto ocurre porque hay una condición importante, que es que las fuentes son coherentes. ¿Qué significa que son coherentes? Que la diferencia de fase se mantiene constante en el tiempo, si no, esto no ocurriría, ya que, bueno, en un momento estarían en fase, en otro en contrafase, y bueno, entonces no obtendríamos este patrón así de difracción. Entonces es importante el concepto de coherencia. Bueno, también habrás visto que llegás a esta expresión, habrán deducido esta expresión para los mínimos de difracción, donde A es el ancho de la rendija, el seno de tita, y el orden del mínimo de difracción y la longitud de onda, y justamente por el hecho de que la pantalla está suficientemente alejada, este seno de tita lo podemos aproximar por la tangente de tita, que es la posición del mínimo, ¿no?, dividido la distancia d a la pantalla. Y de ahí despejamos la expresión que nos permite calcular la posición de los mínimos a la pantalla, conociendo la distancia, el ancho y, bueno, la longitud de onda. Otra cosa que me parece interesante comentar, bueno, es el efecto que pasa cuando ensanchas o haces más angosta a la rendija con el patrón de difracción. Fíjate que el efecto es inverso. Si la rendija es ancha, el patrón de difracción se va a angostar, mientras que si yo la rendija la voy angostando, el patrón de difracción se ensancha. Bueno, eso va de la mano un poco de el ancho que juega acá en el denominador, ¿no?, donde se produce el mínimo. O sea, si esto es menor, el mínimo se va corriendo. Y el efecto inverso, obviamente, para el ensanchamiento de la rendija. Otra cosa que te quería comentar es, para que no te quedes que solo esto parece que le pasa a la luz, porque en óptica, bueno, estamos viendo la luz, que es una onda electromagnética, pero estos efectos o fenómenos de interferencia y difracción son
propiedad de todas las ondas, tanto electromagnéticas como las mecánicas. Entonces, acá a la izquierda tenés justamente lo que estábamos discutiendo antes, para un láser. Bueno, ¿qué pasa? En este caso, a su vez, te muestro ahí qué pasa cuando, para distintos anchos de las rendijas, bueno, cómo va cambiando ese patrón de difracción. Pero esto es un láser, una onda electromagnética. ¿Qué pasa con la difracción en el caso de una onda mecánica? ¿Qué es lo que te quiero mostrar a la derecha con una simulación? Esto se genera perturbando, por ejemplo, lamentablemente no podemos ir al laboratorio, pero tenemos lo que se llama una cuba de ondas, que es un recipiente con agua. Se perturba el agua y se genera un frente de ondas plano que inciden sobre una abertura, hay un tabique y tiene una pequeña abertura, y bueno, fíjate que acá tenés el efecto de difracción, en este caso a través de una simulación, pero que es lo que se produce en lo que llamamos cuba de ondas, y es en el agua, es una onda mecánica. Y si te concentras acá vas a ver que hay líneas nodales, o sea, mínimos. Bueno, justamente tenés distribuciones de mínimos y de máximos, y esto es la difracción, pero para una onda que puede ser una onda mecánica en el agua. Acá te muestro justamente ese efecto, en una imagen satelital en una playa, donde el frente de ondas es en este caso el agua del mar, que viene las olas sobre estas dos defensas. Acá hay una abertura, esta abertura tiene el orden, las dimensiones son del orden de la longitud de onda que incide del agua, del mar, del oleaje, y bueno, se produce justamente difracción, y eso está asociado a esa distribución de intensidades de máximos y mínimos, bueno, a esta forma de erosión que tiene la costa, justamente por difracción, en este caso de una onda mecánica que es una onda en el agua. También habrás experimentado en tu casa que alguien te llama desde otra habitación o de otro sector de la casa y vos escuchás. Bueno, eso es justamente porque la onda mecánica, en este caso del sonido, se difracta a través de las aberturas y bueno, te permite escuchar a la otra persona. Bien, eso es una discusión previa que quería hacer, y ahora vamos directamente al ejercicio y el enunciado, que es el que tenemos acá. Entonces nos dice que el patrón de difracción de Fraunhofer de una sola ranura se observa en el plano focal de una lente de 1 metro de distancia focal. Nos dicen que el ancho de la ranura es de 0,4 milímetros, que la luz que incide contiene dos longitudes de onda, lambda 1 y lambda 2, y que el cuarto mínimo correspondiente a la longitud de onda lambda 1 y el quinto mínimo correspondiente a lambda 2 se presentan en el mismo punto, a 5 milímetros del máximo central. Y nos piden que calculemos lambda 1 y lambda 2. El ejercicio no tiene un dibujo, yo acá te hago un dibujito como para esquematizarlo. Solo te dibujo una sola longitud de onda, acá hay dos longitudes de onda diferentes, la lente convergente y la pantalla ubicada en el plano focal de la lente, justamente a la distancia focal. ¿Por qué se pone una lente convergente? Bueno, justamente lo que se está buscando es obtener en el laboratorio las condiciones de campo lejano, como si la pantalla estuviera muy alejada. Fíjate que ahí los rayos estos que vienen acá son paralelos. Bueno, es el efecto de tener la pantalla suficiente, como si la pantalla estuviera suficientemente alejada, porque los rayos que están convergiendo acá en este punto son aquellos que vienen paralelos, justamente es el efecto de haber puesto la lente convergente. Entonces, a fines prácticos, eso es tener esta pantalla prácticamente como si estuviera en el infinito, y en vez de usar la distancia D, que es lo que veníamos usando nosotros, vamos a usar la distancia F, que es la distancia focal de la lente. Bueno, entonces nos dicen que el cuarto mínimo para lambda 1 coincide con el quinto mínimo para lambda 2 en la pantalla en una posición que es 2,5 milímetros. Bueno, eso es fácil encontrar quiénes son lambda 1 y lambda 2 porque ya tenemos las expresiones para encontrar esos mínimos. Y sabemos que el mínimo son 5 milímetros. Bueno, con la aproximación que ya habíamos visto, salvo que ahora en vez de poner la distancia de la pantalla ponemos la distancia focal de la lente y despejamos lambda 1. Lo mismo si repetimos el procedimiento pero despejando para el quinto mínimo, este es el orden del mínimo, en este caso el quinto,
despejamos lambda 2. Y llevado a términos de nanómetros, son para lambda 1 son 500 nanómetros y para lambda 2 400 nanómetros. Acá te pongo un poco la notación porque esto lo tenés que saber, es típico que va a aparecer en esta parte cuando encima trabajamos con, por ejemplo, con láseres, que son fuentes coherentes y tienen una longitud de onda muy chica. Entonces, bueno, para que te acostumbres a manejar esta notación. Bueno, acá están las dos longitudes de onda que nos pedía el ejercicio. Así que con esto terminamos. No era muy largo el ejercicio, así que bueno, cualquier duda nos consultás por el foro y nos estaremos viendo en el próximo.